Hola, bienvenidos a La Duda y la Fe, donde hablamos de temas interesantes y controvertidos. Hoy vamos a abordar una cuestión que ha generado mucha polémica entre los católicos y la sociedad en general. ¿Está bien visto el uso de métodos anticonceptivos? ¿Al usarlos se niega la naturaleza misma de lo que Dios ha creado, o es un uso responsable de la misma? ¿Pueden comulgar los matrimonios que usan métodos anticonceptivos? ¿La sexualidad es solo para la unidad y procreación, o también para el placer? ¿Qué dice la Biblia, la Iglesia y algunos psicólogos sobre el tema? Veamos algunas respuestas a estas preguntas. Empecemos por definir qué son los métodos anticonceptivos. Podemos entenderlos como las técnicas o dispositivos que se usan para evitar o reducir la posibilidad de un embarazo no deseado al tener relaciones sexuales. Existen diferentes tipos de métodos anticonceptivos, que se pueden clasificar según su mecanismo de acción, su composición, su duración o su reversibilidad. Algunos de los más conocidos son los preservativos, las píldoras, los parches, los implantes, los DIU, las inyecciones, los anillos, los espermicidas, los diafragmas, los métodos naturales y la esterilización. ¿Qué dice la doctrina católica sobre el uso de estos métodos? La Iglesia Católica se opone al uso de los métodos anticonceptivos artificiales, es decir, aquellos que impiden la transmisión de la vida de manera artificial, como los preservativos, las píldoras o los DIU. La Iglesia considera que estos métodos van en contra del plan de Dios sobre el matrimonio y la sexualidad, que tienen dos fines inseparables, el unitivo y el procreativo. El fin unitivo se refiere al amor y la comunión entre los esposos, que se expresa y se fortalece en el acto conyugal. El fin procreativo se refiere a la transmisión de la vida, que es fruto y signo del amor conyugal. La Iglesia enseña que el acto conyugal debe ser siempre abierto a la vida, es decir, que no se debe impedir ni frustrar la posibilidad de concebir un hijo, que es un don de Dios y una bendición para el matrimonio. La Iglesia también enseña que el uso de los métodos anticonceptivos artificiales atenta contra la dignidad de la persona humana, que es creada a imagen y semejanza de Dios, y que tiene una vocación al amor y a la fecundidad. Además, el uso de estos métodos puede tener efectos negativos en la salud física y mental de los usuarios, así como en la relación de pareja y en la sociedad cuadrado-cubo. ¿Qué métodos anticonceptivos permite la Iglesia? La Iglesia aprueba solo los métodos naturales de regulación de la fertilidad, que se basan en el conocimiento del ciclo menstrual de la mujer, y en la observación de los signos de ovulación. Estos métodos permiten a los esposos identificar los días fértiles e infértiles del ciclo y decidir, según criterios morales y responsables, si tener o no relaciones sexuales en esos días. Estos métodos respetan la naturaleza y el sentido del acto conyugal, que debe ser siempre expresión de amor y de apertura a la vida. Estos métodos también favorecen la comunicación, el diálogo y el respeto mutuo entre los esposos, y los ayudan a cooperar con la providencia divina. Estos métodos requieren de una formación adecuada, de un compromiso serio y de una disciplina constante por parte de los usuarios. Algunos de los métodos naturales más conocidos son el método del ritmo o calendario, el método de la temperatura basal, el método del moco cervical o Billings, el método sintotérmico y el método de la lactancia materna y amenorrea 4-5. ¿Pueden comulgar los matrimonios que usan métodos anticonceptivos artificiales? La respuesta es no. Los matrimonios que usan métodos anticonceptivos artificiales están en pecado grave, y por lo tanto no pueden recibir la comunión eucarística, que es el sacramento de la unidad y del amor. La comunión eucarística exige estar en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal, y en comunión con la Iglesia y su doctrina. Los matrimonios que usan métodos anticonceptivos artificiales se excluyen de la comunión eucarística porque se oponen al plan de Dios sobre el matrimonio y la sexualidad, y porque dañan su propia dignidad y la de su cónyuge. Para poder comulgar, los matrimonios que usan métodos anticonceptivos artificiales deben arrepentirse de su pecado, confesarse con un sacerdote y abandonar el uso de estos métodos. Solo así podrán recuperar la gracia de Dios y la comunión con la Iglesia. ¿La sexualidad es solo para la unidad y procreación, o también para el placer? La sexualidad es un don de Dios, que tiene como fines la unidad y la procreación, pero también el placer. El placer sexual es bueno y legítimo, siempre que se viva dentro del matrimonio, y con respeto a la dignidad de la persona y a la apertura a la vida. El placer sexual ayuda a los esposos a expresar y profundizar su amor, a fortalecer su vínculo y a disfrutar de la belleza de la sexualidad humana. El placer sexual no es un fin en sí mismo, ni un derecho absoluto, ni un objeto de consumo. El placer sexual se desvirtúa cuando se busca de manera egoísta, desordenada o ilícita, como en la masturbación, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la prostitución o la homosexualidad.
Estas conductas son contrarias a la ley natural y a la voluntad de Dios, y ofenden la dignidad de la persona y el sentido de la sexualidad. ¿Qué dicen la Biblia, la Iglesia y algunos psicólogos sobre el tema? La Biblia no habla explícitamente de los métodos anticonceptivos, pero sí nos revela el plan de Dios sobre el matrimonio y la sexualidad, que se basa en el amor, la fidelidad, la fecundidad y la santidad. Algunas enseñanzas bíblicas que podemos relacionar con el tema que venimos tratando son: en el capítulo 1 de Génesis versículo 28, leemos: Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Este pasaje destaca la bendición divina de la procreación, y la responsabilidad del ser humano de participar en la obra creadora de Dios. La enseñanza de la Iglesia Católica sostiene que el uso de anticonceptivos puede ir en contra de este principio al negar la apertura a la vida, y manipular la función natural del acto conyugal. La idea central es que, al interferir con la capacidad natural de concebir, se podría estar yendo en contra de la intención divina de la sexualidad humana. En el libro de Jeremías 1 versículo 5, encontramos: antes de formarte en el vientre, ya te conocía, antes de que salieras del seno materno, te consagré. Este verso subraya la profundidad del vínculo entre Dios y cada individuo, incluso antes de nacer. Desde esta perspectiva, el uso de anticonceptivos podría considerarse como una interferencia con el plan divino de la creación de la vida. Es importante destacar que estas interpretaciones están enraizadas en la doctrina católica específica, y que hay diversas perspectivas teológicas sobre este tema. La reflexión personal y el diálogo con líderes espirituales pueden ayudar a las personas a discernir su posición, y comprender la enseñanza de su tradición religiosa. Finalmente, la duda. ¿Es correcto a los ojos de Dios el uso de métodos anticonceptivos? ¿Cómo afecta nuestra relación con Dios el uso de métodos anticonceptivos, según nuestra fe y creencias? ¿Qué recursos y orientación proporciona nuestra religión para las parejas que enfrentan decisiones relacionadas con la planificación familiar?